Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este tutorial vamos a ver cómo tejer, cómo cambiar el color de lana cuando tejemos con rayas. Vamos a ver cómo hacerlo cuando tejemos, por ejemplo, vueltas pares, aquí cada 2 vueltas hice cambio de color, después unas 8 vueltas, aquí 6 vueltas o en cada vuelta. Y les muestro cómo queda de este lado. Miren, no quedan hilos colgados, enredados, queda todo perfecto. De este lado hice cambio de color, muy prolijo, porque si nosotros tejemos así nomás cambiando el color, quedan estos hilos innecesarios, porque después al coser, o si es una bufanda por ejemplo con rayas, no queda muy hermoso que digamos. Así que vamos a ver cómo hacer aquí el cambio de hilo de color. Vamos a ver ahora cómo cambiar el color cuando tejemos rayas cada 2 vueltas, o sea, derecho, revés, cambio color, derecho, revés, cambio color. Suponemos que tengo que cambiar el color. Estoy sobre el lado derecho del tejido, tejo punto al derecho, el último punto lo dejo por ahora sobre la aguja izquierda. Voy a agregar color clarito, dejamos aquí unos 7 centímetros, después este hilo lo escondemos y voy a tejer último punto del borde. Cuando tejemos con los puntos al derecho, último punto del borde tejo al derecho, del lado del revés, último punto del borde voy a tejer al revés. Por eso último punto del borde, tejemos con el punto al derecho otro color, damos vuelta al tejido. Aquí no tienen que ni aquí ese punto no tiene que ser ni demasiado flojo ni demasiado así apretado, tiene que ser intermedio, digamos así. Paso primer punto sin tejer y tejo con todos los puntos al revés. Este es el lado revés del tejido, todos los puntos al revés. Último punto del borde, aquí también voy a tejer al revés, damos vuelta al tejido, sigo tejiendo con el mismo color, voy a tejer con los puntos al derecho, primer punto del borde pasamos sin tejer, tejo los puntos al derecho, punto derecho. Aquí voy a cruzar estas 2 hebras que están atrás, miren, siempre hay que cruzar en la misma dirección. Si empiezan a cruzar de esta forma que esta hebra está adelante, siempre lo tienen que hacer así. Si empiezan de esta forma a lo largo de todo el tejido, lo hacen así. Me parece que es mucho más cómodo. Esta hebra por delante, o sea por encima, y vamos a tejer ahora con este color marrón, punto del borde al derecho. Ahora aquí podemos ir acomodando los puntos, damos vuelta el tejido, sigo tejiendo esta vuelta. Miren cómo paso punto del borde, la aguja derecha por debajo de la hebra, paso punto del borde sin tejer, la hebra va entre primer punto y segundo, y voy a tejer esta vuelta con todos los puntos al revés. La siguiente vuelta tejemos con todos los puntos al derecho, punto derecho, queda un punto sobre la aguja, cruzamos estas hebras de esta forma y sigo tejiendo con este color clarito, punto del borde tejemos al derecho, damos vuelta el tejido,
pasamos primer punto del borde sin tejer y voy a tejer con todos los puntos al revés. Punto del borde al revés, damos vuelta, tejemos todos los puntos al derecho, cruzamos las hebras, color gris oscuro, o sea, cambiamos el color, punto al derecho, y así tejemos estas rayas de 2 vueltas, cambiando de este lado las hebras. Sigo tejiendo paso punto sin tejer y tejo con los puntos al revés. Ahora vamos a ver este caso cuando tejemos estas rayas bastante anchas, cómo hacer el cambio de color en este caso. A ver, aquí está. Aquí no tengo que cambiar el color, pero sí tengo que cruzar estas hebras por detrás. De nuevo, esta hebra va por encima y por debajo, o sea, cruzamos estos hilos así y sigo tejiendo punto del borde al derecho o al revés, lo pueden tejer también al revés como quieran, pero esta hebra no está suelta, la levantamos, está aquí. Sigo tejiendo con este mismo color marrón oscuro, pasamos puntos sin tejer, voy a tejer puntos al revés, del lado del derecho tejí los puntos al derecho, hacemos lo mismo, falta un punto sobre la aguja y cruzamos estas 2 hebras así y sigo tejiendo con color gris oscuro. De esta forma, siempre en cada vuelta del lado del derecho sería, o sea, donde hay cambio de donde está esta hebra de otro color, aquí atrás cruzamos siempre estos 2 colores. Suponemos que quiero tejer con otro color, entonces aquí atrás cruzamos los colores, voy a tomar este color clarito y como tejimos aquí en este caso, tejo punto al derecho, incorporamos color nuevo, damos vuelta y sigo tejiendo esta vuelta con los puntos al revés, color clarito. En el caso de que queremos cambiar el color en cada vuelta tejemos otro color, así queda de un lado y de otro. Para este caso vamos a tener que usar agujas doble punta, o sea, agujas sin stopper o agujas circulares para poder pasar los puntos de un punto a otro. O sea, este tipo de agujas no nos va a servir, esta aguja con stopper no. Voy a tejer ahora con color marrón oscuro, damos vuelta el tejido, primer punto del borde, en este caso voy a tejer al derecho y todos los puntos tejemos al revés porque estoy sobre el lado revés del tejido. Queda un punto sobre la aguja izquierda y ahora tengo que seguir tejiendo con el punto, o sea, con color clarito. Por eso estas 2 hebras tengo que cruzarlas, tomar este color clarito y tejer último punto al revés. ¿Se entiende? Aquí hicimos cambio de color. Damos vuelta al tejido
primer punto del borde paso sin tejer, tejo con todos los puntos al derecho. Último punto del borde, tejemos al derecho y me toca tejer ahora con color marrón oscuro. Paso los puntos para este lado, tomamos este color, primer punto del borde, paso sin tejer y voy a tejer con los puntos al derecho. Finalizando la vuelta voy a cruzar, que tejí con color oscuro, ahora me toca tejer con color clarito, por eso tengo que tomar color clarito. Punto del borde, aquí crucé los puntos, crucé los hilos, las hebras, ¿ven? Las cruzo, tomamos este color con el que vamos a seguir tejiendo la próxima vuelta. Punto del borde, tejemos al derecho, damos vuelta el tejido, sigo tejiendo mi vuelta con este color clarito, punto del borde, paso sin tejer y tejemos con los puntos al revés. Ahora tengo que tejer con este color oscuro, entonces terminamos de tejer aquí, paso los puntos para otro lado, tomamos este color, primer punto del borde al derecho, estoy incorporando color nuevo y voy a tejer con los puntos al revés porque estamos sobre el lado revés del tejido. Tejo hasta finalizar la vuelta. Espero que esto ya se entendió. Cuando estamos acercándonos hasta el final de la vuelta, aquí nos encontramos con la hebra de otro color. Tengo que seguir tejiendo con color clarito, por eso voy a cruzar estas dos hebras y este último punto tejemos al derecho. Damos vuelta el tejido y sigo tejiendo con este color clarito y así quedan nuestras rayas, la terminación bien prolija. Bueno, corazones, espero que les gustó ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, no se olviden de dejar sus comentarios, dar like a ese video si les gustó. Un abrazo a todos y nos vemos. Chao, chao.